Los cuentos más bellos de Andersen. Pulgarcita. Había una vez una mujer que deseaba tener un hijo. No sabiendo qué debía hacer, fue a buscar a su vecina, una anciana hechicera, y le dijo: «Me gustaría mucho tener un hijo. ¿Podrías decirme cómo encontrar uno?» «Yo te puedo ayudar», respondió la hechicera. «Toma esto, es un grano de cebada, pero no es un grano común. Si lo siembras en una maceta, ya verás lo que sucede». La mujer le dio las gracias y regresó a su casa. Cuando llegó a su casa, sembró el grano y de inmediato una especie de tulipán grande brotó de la maceta. A la mujer le pareció que la flor era muy hermosa. Acarició los bellos pétalos rojos y amarillos, y en el momento en que incluso se disponía a besarlos, la flor se abrió con un gran ruido semejante a una explosión. Entonces, en medio de la flor, vio una niña muy pequeña, delicada y graciosa, que no era más alta que un pulgar, y por esa razón la llamó Pulgarcita. Para dormir, le dio una cáscara de nuez laqueada, como una cuna, unas hojas de nogal a manera de colchón y como edredón unos pétalos de rosa. Durante el día jugaba sobre la mesa. La mujer había colocado un plato rodeado de una corona de flores, cuyos tallos se sumergían en el agua. Allí flotaba un gran pétalo de tulipán. Pulgarcita navegaba de un borde al otro del plato y para remar se servía de los crines de un caballo blanco. Siempre estaba alegre y cantaba todo el día con una voz dulce y melodiosa. Una noche, una rana muy fea entró por la ventana, cuyo vidrio estaba roto. Era fea, gorda y estaba mojada. Al pasar cerca de Pulgarcita, la rana pensó que sería una esposa perfecta para su hijo. Entonces se apoderó de la cáscara de nuez donde dormía Pulgarcita y huyó hacia el jardín. La rana habitaba al borde de un arroyo grande con su hijo. Era tan feo y malo como su madre. «Crack, crack, crack», fue todo lo que pudo decir al ver a la encantadora pequeña. «Calla, la vas a despertar», le dijo la vieja rana. «Vamos a depositarla sobre una de las hojas de nenúfar y prepararemos la bella recámara donde vivirán, allá abajo en el lodo». La pobre pequeña se despertó muy temprano por la mañana y cuando descubrió dónde estaba, empezó a llorar. Había agua alrededor de la hoja verde grande y de ninguna manera se podía dirigir a la tierra. Al verla despierta, la vieja rana nadó con su feo hijo hacia la hoja donde estaba Pulgarcita y le anunció: «Te presento a mi hijo, será tu esposo y los dos tendrán una vivienda muy coqueta en el lodo». «Crack, crack, crack», pareció afirmar su hijo. Pulgarcita estaba desesperada. Empezó a llorar porque no se quería quedar en la casa de la malvada rana. No quería tener por esposo a su hijo tan feo. Pero los pececillos que nadaban muy cerca de ahí se habían enterado del propósito de la vieja rana. Entonces, todos se reunieron bajo el agua y mordisquearon el tallo con que se sostenía la hoja. Una vez desprendida, la hoja cayó en el curso del arroyo, llevándose a Pulgarcita muy lejos, allá donde la rana no podía ir. Una bella mariposa blanca no dejaba de volar alrededor de ella y acabó por posarse sobre la hoja. Pulgarcita le agradaba y el lugar donde navegaba era muy agradable, ya que el sol resplandecía sobre el agua. La pequeña desató su cinturón
y ató un extremo a la mariposa y fijó el otro en la orilla de la hoja. Y de esa manera empezó a avanzar con más rapidez. Un poco más lejos los descubrió un abejorro grande que volaba en los alrededores. De pronto se lanzó hacia ellas, tomó con sus patas el frágil talle de la pequeña y se la llevó a un árbol. Pulgarcita se asustó cuando el abejorro voló hacia ella, pero sobre todo se entristeció pensando en la bella mariposa blanca que había sujetado la hoja. Si no lograba liberarse, moriría de hambre. El abejorro la colocó delicadamente sobre la hoja más grande del árbol y le llevó polen para que comiera. Todos los demás abejorros que vivían en el árbol lo fueron a visitar. Cuando vieron a Pulgarcita, le dijeron con altanería: «Solo tiene 2 patas, ¡qué vergüenza! Y ni siquiera tiene antenas. Su talle es demasiado delgado, se asemeja a la especie humana, verdaderamente es muy fea». Sin embargo, el abejorro que la había llevado allí, pues le parecía muy graciosa, pero se dejó influir por los juicios de sus compañeros y finalmente la echó del árbol. La pobre Pulgarcita vivió completamente sola en el inmenso bosque. Se tejió un lecho de briznas de hierba que colgó de una hoja grande de helecho. Se alimentaba con el polen de las flores y bebía el rocío que el alba depositaba sobre las hojas. Así pasaron el verano y el otoño. Cuando llegó el invierno, se fueron todos los pájaros que le habían cantado bellas canciones. Los árboles y las flores se marchitaron. Su vestido desgarrado no alcanzaba a protegerla del mordiente frío. Entonces se envolvió en una hoja marchita, pero era tan pequeña y frágil que no la podía calentar. Caminó hasta el lindero del bosque y llegó a la casa de la rata de campo. Como no había comido nada desde hacía 2 días, Pulgarcita llamó a la puerta como una pobre mendiga y pidió un pedacito de grano de cebada. «Pobre pequeña», dijo la rata con un tono bondadoso, «entra y ven a comer conmigo». Seducida por la gracia de Pulgarcita, añadió: «Si quieres, puedes pasar el invierno aquí, pero deberás encargarte de la limpieza y me contarás historias todos los días, pues me agradan mucho». Pulgarcita aceptó de inmediato esa generosa proposición. «No tardaremos en recibir una visita», anunció la rata de campo. «Mi vecino tiene la costumbre de venir a verme todos los días de la semana». Ese vecino, que era un topo, vivía en una casa mucho más grande que la de la rata. No podía soportar el sol ni las bellas flores, y como nunca los había visto, hablaba muy mal de ellos. El topo había construido recientemente un largo corredor en la tierra entre su morada y la de la rata. Entonces les permitió ir a pasear por él siempre que quisieran. Sin embargo, les dijo que no debían tener miedo del pájaro muerto que estaba tendido a la mitad del corredor. Esa noche Pulgarcita, que no podía dormir, se levantó y tejió una bella manta de paja para envolver a la golondrina muerta. «Adiós, bella ave», le dijo, «y gracias por tus maravillosos cantos de este verano». Apoyó la cabeza sobre el pecho del ave, pero se enderezó bruscamente. El corazón de la golondrina seguía latiendo. No estaba muerta. Simplemente estaba entumecida y el calor la había reanimado. Pulgarcita estaba un poco asustada, pues el ave era muy grande al lado de ella. A la noche siguiente regresó al lado del ave, que estaba muy débil, pero pudo abrir al instante los ojos y vio a Pulgarcita. «Gracias por haberme calentado tan deliciosamente», le dijo la golondrina. «Muy pronto habré recuperado mis fuerzas y podré volar hacia los cálidos rayos del sol». «Oh», se entristeció Pulgarcita, «hace tanto frío allá afuera
Está nevando y helando. Quédate aquí en tu lecho. Yo te cuidaré. Entonces la golondrina pasó todo el invierno con Pulgarcita, que la colmaba de atenciones. Cuando llegó la primavera, la golondrina le propuso a la pequeña que se fuera con ella, pero Pulgarcita se negó porque sabía que le causaría una pena muy grande a la vieja rata si la abandonaba. Entonces, adiós, dulce niña, se lamentó la golondrina. Después emprendió el vuelo hacia el sol y Pulgarcita la siguió con la mirada hasta perderla de vista. Los bellos días habían vuelto y a Pulgarcita le habría gustado salir a calentarse bajo el sol, pero el trigo sembrado en el campo arriba de la casa de la rata había crecido, convirtiéndose en un bosque demasiado tupido para esa pequeña, tan alta como un pulgar. Este verano deberás coser tu ropa, le anunció un día la rata. El topo te ha pedido en matrimonio. Eso no le agradaba a Pulgarcita, pues no amaba al topo. Todos los días a la salida y a la puesta del sol se deslizaba afuera y cuando el viento apartaba las puntas de los tallos podía ver el cielo azul. Estaba con ansia de volver a su querida golondrina, pero ella debía estar muy lejos. Cuando llegó el otoño, la castilla de la boda de Pulgarcita ya estaba terminada y la boda debía realizarse 4 semanas después. Pulgarcita lloraba porque no se quería casar con el fastidioso topo. Sabía que después de su matrimonio habitaría en el fondo de la tierra y jamás volvería a salir. Muy afligida, pidió que se dejaran y decirle adiós al bello sol. Caminó un poco estando afuera, ya que había cortado el trigo y solo quedaba el rastrojo seco. Rodeó con sus brazos una frágil amapola que estaba allí. Saluda de mi parte a mi amiga la golondrina si llegas a verla. En ese momento alzó la vista y vio a la golondrina, que fue a posarse cerca de ella. La pequeña le explicó las razones de su profunda tristeza. El invierno se acerca, le dijo el ave, y volaré hacia los países cálidos. Ven conmigo. Viajarás sobre mi espalda y nos iremos muy lejos del ruin topo y de su sombría morada. Sin titubear, Pulgarcita se trepó en las alas del ave. La golondrina emprendió el vuelo y los dos partieron hacia donde el verano dura todo el año. El sol brillaba con la más bella intensidad bajo unos magníficos árboles verdes. A orillas del mar había un castillo en una blancura deslumbrante. En la cúspide de la torre estaban numerosos nidos de golondrinas y en uno de ellos vivía la que se llevaba a Pulgarcita. La golondrina depositó suavemente a Pulgarcita encima de los grandes pétalos de una magnífica flor blanca. Con gran sorpresa, la pequeña allí estaba sentada junto a un hombrecito tan blanco y transparente que parecía de cristal. Lucía una bella corona de oro y unas hermosas alas transparentes, y no era más grande que ella. Era el ángel de la flor. En cada flor habitaba un ángel parecido, un hombre o una mujer, pero él era el rey de todos. Cuando el pequeño rey vio a Pulgarcita, quedó tan deslumbrado por su belleza que le pidió casarse con él. Era un esposo muy diferente al sapo y al topo, así que aceptó de inmediato. Entonces le sujetaron unas bellas alas a la espalda bajo la mirada conmovida de la pequeña golondrina, que desde lo alto de su nido cantaba lo mejor que podía para la nueva reina de las flores.